Buenos días, mi nombre es Jairo Asís Zamora, soy profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica, en la Universidad de San Marcos y en la Universidad de Lima. Aprovecho para saludar a Enfoque Derecho de la Asociación Civil Temis por su preocupación en este tipo de eventos de relevancia académica y consultas sobre el anteproyecto de reforma al Código Civil. Muy bien, voy a comenzar por lo segundo, es decir, por el artículo 207 del Código Civil, que ha sido muy comentado, muy debatido. El artículo 207 del Código Civil prevé de manera expresa en el Código Civil vigente que la anulación del acto por error no da lugar a indemnización entre las partes. Es un artículo que ha sido muy comentado, por lo menos por algunos docentes, desde la doctrina, ¿no es cierto? Entonces es importante conocer cuál es la reforma que se está planteando en este artículo. En particular, el artículo 207 del Código Civil del anteproyecto de reforma señala lo siguiente: indemnización por error. En caso de anulación del acto por error, la parte que yerra, es decir, el errante, podrá solicitar la reparación respectiva a su contraparte, es decir, podrá solicitar la reparación respectiva a el destinatario de la declaración, cuando corresponda. Esa es la modificación que se hace en el Código Civil peruano, una modificación importante, porque si bien es cierto, el Código Civil vigente no permite la indemnización cuando se genere la anulación del contrato por error. Sin embargo, la nueva versión del anteproyecto de reforma del Código Civil sí lo permite, cuando el destinatario de la declaración pudo haber advertido el error, ¿no es cierto?, y no lo hizo, y por lo tanto habría vulnerado el principio de la buena fe. Entonces ese es un tema, yo creo que sustantivo, y así lo demuestra la exposición de motivos del propio artículo 207 del Código Civil, que dice lo siguiente, ¿no?, que el actual artículo 207 prohíbe que la parte perjudicada con la anulación pueda solicitar una indemnización por los daños padecidos a pesar de que no haya justificativo alguno dentro de la sistemática del Código Civil para mantener dicha prohibición. Es decir, la exposición de motivos es crítica a la actual versión, más aún cuando atenta contra la buena fe que debe existir en las relaciones comerciales. Es por ello, señala la exposición de motivos, que la propuesta admite expresamente que sea procedente un reclamo indemnizatorio por parte de la parte afectada, el autor de la declaración bajo error, en contra de la otra parte, que fue quien conoció o pudo conocer de la declaración que éste estaba viciada por error porque no lo reveló. En este extremo, dada la influencia del Código Civil italiano en esta materia, se ha seguido la coherencia de dicho modelo. Me pareció importante leer textualmente esta parte porque es la argumentación y la justificación de permitir la indemnización por error. Efectivamente, la exposición de motivos del anteproyecto de reforma señala que es contrario o vulneratorio al principio de la buena fe que la parte que actuó sin dar conocimiento, a pesar de que podía conocer o era razonable la cognoscibilidad del error, el destinatario de la declaración no advirtió al emisor de la declaración que estaba dentro de un vicio de la voluntad. En este caso, si no lo hizo, pudiéndolo hacer, o no lo hizo, vulnerando el principio de la buena fe, se entiende la anulación del contrato por error. Pero al mismo tiempo, se entiende que si se anula el contrato por una falta o por una omisión del destinatario de la declaración, se entiende que hay una tutela resarcitoria o una indemnización en favor del emisor de la declaración, del errante. Entonces yo creo que ese es el criterio fundamental y el origen del artículo 207 en cuanto a su versión del anteproyecto de reforma del Código Civil. Y me permito comentarles algo más, que esto tiene un origen, porque la exposición de motivos, como acabo de mencionar, señala el artículo 207 tiene que tener una coherencia con su influencia principal en el derecho comparado, en particular el Código Civil italiano. Y efectivamente el artículo 1338 del Código Civil italiano expresa algo que se recoge ahora en la versión del anteproyecto y que me parece correcto. La parte que dice el artículo del Código Civil italiano: conociendo o debiendo conocer la existencia de una causa de invalidez del contrato, no ha dado noticia a la otra parte
tendrá que resarcir el daño por este sufrido, como consecuencia de haber confiado sin su culpa en la validez del contrato. Este artículo del 1338 del Código Civil italiano es muy claro, es decir, determina que se deberá indemnizar o resarcir al emisor de la declaración o al errante, ¿no?, que ha caído en ese vicio de voluntad, en esa falta de percepción de la realidad, como consecuencia de que el destinatario de la declaración, a pesar de haber podido conocer o a pesar de haber conocido del error en que estaba cayendo el emisor, no lo advirtió. Por lo tanto, frente a esto no solamente cabe la anulación, sino el resarcimiento, la tutela resarcitoria en favor del emisor de la declaración. Y yo les cuento algo más, porque también es referente en materia del derecho germánico. El Código Civil alemán, en el parágrafo, en la sección 122 del BGB alemán, se establece una fórmula distinta, pero que mantiene el mismo criterio del resarcimiento en caso de anulación de negocios jurídicos por error. Y el parágrafo 122 señala: si una declaración es nula bajo la sección 118, que se refiere a la falta de seriedad, o anulable bajo la sección 119, que se refiere particularmente al error, y 120, que es el error obstativo o la declaración incorrecta, la persona declarante debe, si la declaración fue hecha a otra persona, pagar una indemnización a esta última por los daños que sufra como consecuencia de haber confiado en la validez de la declaración, pero sin exceder el monto total del interés que tenga en la validez de la declaración. Aquí vemos cuando el Código Civil alemán, en el parágrafo 122, señala que la persona declarante debe, si la declaración fue hecha a otra persona, pagar una indemnización a esta última. Vemos en este caso que no es el destinatario de la declaración quien debe resarcir, sino es el declarante, ¿no es cierto?, o el emisor de la declaración quien debe resarcir si es que negligentemente o invocando criterios que correspondían a su esfera de control, anula el contrato basándose en su propio error. En ese caso, quien debe resarcir o debe indemnizar por la frustración de las expectativas, ¿no es cierto?, es el propio emisor de la declaración, no el destinatario, como en el caso del artículo 1338 del Código Civil italiano, sino el propio emisor de la declaración que, habiendo generado una expectativa, habiendo generado una posibilidad de concertación del negocio, simplemente por culpa suya o por un acto que corresponde a su esfera, anula el contrato bajo su propia formación, bajo la propia formación de su error. En ese caso, el parágrafo 122 así lo establece. Y podríamos seguir hablando de las regulaciones que hay en el derecho comparado. Sin embargo, creo que el referente principal bajo el que se ha seguido la modificación del anteproyecto de reforma del Código Civil es el artículo 1338 del Código Civil italiano. Debo decir que sí es interesante mencionar que todo este tema de la anulación del contrato por error o la anulación del negocio jurídico por error tiene una vinculación muy interesante con la responsabilidad civil precontractual, que se basa, cuyo resarcimiento tutela se basa entre otros, fundamentalmente en el artículo 1362 del Código Civil peruano, que establece que los contratos se negocian, se celebran y se ejecutan de acuerdo a la buena fe y a la común intención de las partes. Es decir, habla de una etapa precontractual, habla de la negociación del contrato, de las etapas previas, de las tratativas precontractuales, y cómo también la vulneración a estas tratativas precontractuales, que se puede equiparar de alguna manera o analogizar con la anulación de contratos por error, ¿no?, en estas tratativas precontractuales también impera el principio de la buena fe. Y aquí vienen a tratarse algunos otros temas importantes que, dadas las circunstancias de la entrevista, no da para comentarlos, pero por lo menos para mencionarlos. La teoría del contacto social, la teoría de los deberes de prevención y deberes de seguridad. Entonces allí aparece que hay que, como dice el profesor Espinosa, ir irrefrenablemente, ¿no?, irremisiblemente a Jering, que en el año 1861 escribe un texto que sirve de influencia hasta ahora. Me refiero a La culpa in contraendo, ¿no?, texto en el cual Jering analiza o esgrime los criterios que han servido de base
conceptual y argumentativa para la responsabilidad civil precontractual. Por supuesto que Jering no habla en su texto de 1861 de responsabilidad civil precontractual, sino más bien Jering se refiere a lo que estuvimos hablando hace un momento, a la anulación de los negocios jurídicos por error. Entonces, y de ahí la vinculación con lo que acabo de mencionar, con la responsabilidad civil precontractual. Y esto nos lleva a otro campo de ejercicio que no lo regula el Código Civil, pero que en las transacciones comerciales es algo muy reiterativo, ¿no? Muy referente. Cuando uno realiza un due diligence o realiza una auditoría de carácter legal, uno tiene que invertir, una empresa tiene que invertir y por supuesto que da información y recibe información. Es la etapa de las tratativas precontractuales. Y cuando uno realiza una carta de entendimiento, un memorandum agreement, ¿no es cierto? Entonces, en esas situaciones en las que se dan un term sheet, en esas situaciones en las que se dan información relevante de una empresa a otra empresa, están negociando. Y por supuesto que la buena fe debe ser el criterio referente que resuelva cualquier controversia, incluyendo la tutela resarcitoria en el ámbito del precontractual. Pero ¿cuál es el sustento conceptual para evaluar este tipo de circunstancias de responsabilidad precontractual? Es la anulación de los negocios jurídicos por error, de la que estamos conversando en el artículo 203 y siguientes, ¿no es cierto?, del Código Civil peruano. Y por supuesto, el eje central, la buena fe, y el artículo 1362 de nuestra ley sustantiva. Entonces, yo creo que es un tema interesante. Ahora, me preguntaba por el artículo 203 del Código Civil. Efectivamente, el artículo 203 del Código Civil relata o trata sobre la conocibilidad del error o la recognoscibilidad del error. El artículo 203 vigente dice que el error se considera conocible cuando en relación al contenido, a las circunstancias del acto o a la calidad de las partes, una persona de normal diligencia hubiese podido advertirlo. Habla del hombre promedio, del hombre razonable, ¿no es cierto? Hay un criterio de carácter objetivo porque establece un estándar. Una persona de normal diligencia hubiera podido advertirlo, hubiera podido determinarlo. Y efectivamente, ahí el error se considerará recognoscible, ¿no?, bajo estas circunstancias. Sin embargo, este artículo estaba pensado básicamente para negocios jurídicos bilaterales, una compraventa, un arrendamiento, ¿no es cierto?, un mutuo, un secuestro, ¿no?, un comodato, negocios jurídicos bilaterales. Pero no se había puesto a pensar, digamos, el legislador probablemente, en que también se producen situaciones de cognoscibilidad o recognoscibilidad en los negocios jurídicos unilaterales. Por eso, bien establece el anteproyecto de reforma del Código Civil al incorporar a los negocios jurídicos unilaterales. Efectivamente, el artículo 203 del anteproyecto dice bien, el error se considera conocible cuando, en relación al contenido, las circunstancias del acto o a la calidad de las partes, una persona de normal diligencia hubiese podido advertirlo. Y numeral 2, diría que la adición, cuando se trate de un acto unilateral, no recepticio, no se requiere que el error sea conocible, ¿no? Cuando se trate de un acto unilateral no recepticio, no se requiere que el error sea conocible. Y efectivamente, de acuerdo con el artículo o el párrafo segundo de la exposición de motivos, se establece con la finalidad que la regulación de la anulación por error también sea aplicable a los actos jurídicos unilaterales, se ha realizado una precisión en el sentido de excluir el requisito de la cognoscibilidad del error en este tipo de actos, bastando para su anulación, en consecuencia, que el error sea esencial y determinante, pero no cognoscible o recognoscible. Bueno, yo creo que esto puede contestar a la primera pregunta. Yo creo que era importante cambiar la regulación actual porque no era coherente o no es coherente actualmente con la sistemática de los vicios de la voluntad. En el caso del dolo no hay ninguna proscripción en materia de tutela resarcitoria, ¿no? Así que en casos de anulación de contratos por dolo, la parte dañante tendrá que resarcir a la parte dañada, ni tampoco en el otro vicio de la voluntad, ¿no es cierto?, que es la intimidación. Entonces no existe, ¿no?, una sistemática con relación a los otros vicios de la voluntad.
Además, el artículo 207 del Código Civil peruano es uno de los pocos, si no el único, que proscribe la indemnización en los casos de anulación de contrato por error. Y efectivamente esto estaría vulnerando principios como el de la buena fe. Efectivamente, como ya señalamos anteriormente, el artículo 201 de nuestro Código Civil establece que la anulación de los negocios jurídicos se da cuando el error es esencial y conocible para la otra parte. Cuando el error es esencial y conocible para la otra parte. ¿Esencial para quién? ¿No? Esencial para el emisor de la declaración, para el declarante, para el errans, es decir, para aquel sujeto que emite una declaración de voluntad, pero que la misma voluntad se encuentra afectada o se encuentra mitigada por una falsa percepción de la realidad. Es una voluntad imperfecta. Y sea esencial y conocible para la otra parte. ¿Quién es la otra parte? La otra parte es el destinatario de la declaración. Por lo tanto, el artículo 201 es muy claro al establecer la anulación del negocio jurídico cuando sea esencial y conocible por la otra parte. Sin embargo, al prohibirse la indemnización, lo que se está promoviendo es que se puedan anular contratos a pesar de que la otra parte, es decir, el destinatario de la declaración, estuvo en la posibilidad, ¿no es cierto? Estuvo en la posibilidad de haber advertido el error del declarante y no hizo de conocimiento que él había caído o estaba inmerso dentro de ese vicio de la voluntad, en primer lugar, contrariando el principio de la buena fe y generando la anulación del acto por error, pero después de un tiempo en el cual se produce el conocimiento por parte del errante del error en que había caído y que ese error ha sido esencial, es decir, determinante para la concertación de la voluntad o es determinante para la celebración del contrato, porque si hubiese conocido la real circunstancia no hubiese celebrado el contrato o lo hubiera celebrado en otras dimensiones. Entonces, este es un tema interesante. El destinatario de la declaración pudo advertir, es decir, estaba en la posibilidad de hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, por las razones de circunstancias, de tiempo y de lugar, sea conocible o recognoscible para el destinatario poder comentar esto ante el emisario o el emisor de la declaración. Queda claro que hay una vulneración al principio de la buena fe, entendida como un principio general, como un principio orientador que debe regular y es transversal a todos los libros y a todos los negocios jurídicos en el Código Civil. Sea la buena fe tradicionalmente llamada subjetiva, ¿no es cierto? O buena fe creencia, o la buena fe lealtad, o buena fe objetiva. Entonces, se entiende la razonabilidad de la indemnización o del resarcimiento en este tipo de circunstancias. Un profesor del derecho anglosajón, el profesor Kronman, tenía un ejemplo clásico con respecto a la anulación de los actos por error y al resarcimiento por frustración de expectativas. Hablaba él del ejemplo de la vaca Rose, ¿no es cierto? Es decir, había un ganadero que le solicita a otro ganadero la venta de un vacuno, de un ganado vacuno, lo que le pide es que le venda este bien. Acepta la venta del bien y acepta la venta del bien por un monto determinado, digamos que $1000, pero le dice el vendedor que el vacuno o el ganado se encontraba infértil o era infértil, no podía tener becerros. Bueno, el asunto fue que la otra parte, no importa, yo lo compro, tienes tus $1000. Muy bien, mañana te lo llevo al establo, o al establecimiento, o a tu inmueble. Es en ese supuesto, o en ese caso, que al momento de llevarlo se da cuenta que la vaca estaba preñada. En ese caso, ¿qué hace el sujeto? Nos cuenta Kronman. El sujeto dice, voy a vender una vaca por $1000 cuando realmente cuesta 10.000 en el mercado. Y que cueste 10.000 en el mercado va a generar una pérdida para mí. Así que lo que decido es no venderlo. Me equivoqué. Es decir, hubo un error de mi parte, pero me retracto. Y le digo a mi otra parte, tome usted sus $1000 y hay que volver a la situación inicial. Habrá derecho a que la parte que tenía expectativas con la vaca, así sea infértil, tenga la potestad de exigir tutela resarcitoria. Yo creo que sí.
y es la posición, siguiendo al profesor Krogman, que él adopta, ¿no? Es decir, un resarcimiento no solamente en los casos clásicos de indemnización, sino un resarcimiento en los supuestos en los cuales se anulen los negocios jurídicos por error de la propia parte, es decir, del emisor de la declaración, y se produce la tutela resarcitoria por la frustración de las expectativas. Así que yo creo que es muy importante la incorporación de este artículo 207 en la versión del anteproyecto para velar por el cumplimiento del principio de la buena fe y para evitar situaciones injustas o inequitativas. Bueno, en cuanto al artículo 207, la indemnización por error, se ha escrito mucho, ¿no? En sede nacional son interesantes ya por el año 2004, 2001, 2002 inclusive, un artículo interesante del profesor Freddy Escobar, ¿no? Sobre la anulación de los contratos por error y la posibilidad de tutela resarcitoria, basándose en algunos criterios fundamentalmente dogmáticos. Un segundo artículo complementario ya incorpora aspectos del análisis económico del derecho y que también justifica como una herramienta que sirve para el derecho privado la posibilidad de la tutela resarcitoria en los supuestos de anulación de contratos por error. Entonces, yo creo que ese artículo es un artículo referente, un artículo interesante a inicios de esta década o de la primera década del siglo XXI, que nos permite advertir, ¿no es cierto?, que el Código Civil de alguna manera está siendo amputado, ¿no?, de una situación importante como la tiene el artículo 1338 del Código Civil italiano. Allí se advirtió efectivamente que era contrario al principio de la buena fe. ¿Cómo era posible que no se sancione con indemnización a quien, pudiendo saber o pudiendo conocer, no informe al emisor de la declaración de una situación de error? Inclusive bajo la perspectiva del análisis económico del derecho también justifica cuál es el motivo por el cual debería existir un resarcimiento. Este tema ha sido muy tratado por la doctrina española, ¿no? En particular por una serie de profesores, en el caso español en particular una profesora de Azúa, sobre la responsabilidad civil precontractual, porque hablar de la anulación del contrato por error es indefectiblemente hablar de la responsabilidad civil precontractual. Posteriormente ha habido ya otras posiciones con respecto a la responsabilidad civil precontractual. Me refiero, en el caso nacional, a los trabajos del profesor Juan Espinosa, en su tratado de responsabilidad civil, que tiene un capítulo, me parece que es el último, al menos de una de las ediciones, en donde se habla de buscando o tomando en cuenta irremediablemente adhieren, otro es el verbo o el adjetivo, pero esto es, y se hace en una serie de casos o casuísticas o de carácter jurisprudencial norteamericano en los cuales hay un resarcimiento por frustración de las expectativas, ¿no? Un resarcimiento como consecuencia del apartamiento, ¿no?, de las tratativas precontextuales, es decir, del desistimiento de una manera arbitraria o intempestiva de las negociaciones precontractuales, cuando es muy posible, razonable e inminente que se va a concretar o a concertar un contrato. Entonces, cuando hay un apartamiento intempestivo y todo el mundo, todas las personas involucradas conocen que hay una fecha para el contrato, que es verosímil y es inminente la celebración del contrato, pero a pesar de eso, una de las partes nunca tuvo la intención realmente de celebrar el contrato, nunca tuvo la intención realmente de llegar a una concertación negocial, en ese caso, cuando este apartamiento es de mala fe, cuando este apartamiento, aparte de las figuras y de las características documentarias que se han entregado entre las partes, o en información muy especial y comercial relevante para las partes, en ese caso de este apartamiento de mala fe, procede el resarcimiento o la tutela en materia de indemnización por daños y perjuicios. La doctrina y la jurisprudencia anglosajona es amplia al respecto, pero la doctrina del derecho continental y la jurisprudencia también es amplia al respecto. Yo creo que el trabajo del profesor Juan Espinosa es fundamental para poder comprender desde el mundo no solamente dogmático, sino jurisprudencial
lo referente. Obviamente hay trabajos sumamente importantes como el del profesor Rómulo Morales o el profesor Vladimir Contreras, que también hablan de la responsabilidad civil precontractual bajo las ópticas fundamentalmente dogmáticas. Y por supuesto el trabajo invocando a Faguela del profesor Renzo Saavedra sobre la responsabilidad civil precontractual, en donde realiza un análisis pormenorizado y un análisis histórico sobre el nacimiento y el devenir de la responsabilidad civil precontractual. Y esto es muy importante no desde un punto de vista solamente académico, sino es interesante desde un punto de vista comercial. Como comentábamos hace un rato, los term sheet, ¿no es cierto?, las condiciones en las cuales ya las partes han establecido inclusive exclusividad para celebrar negocios y posteriormente, pero para negociar o para celebrar tratativas orientadas bajo el principio de buena fe, no pueden ser abruptamente terminadas, ¿no?, vulnerando este principio. O una carta de intención, ¿no es cierto?, o un memorandum agreement. No pueden de ninguna manera estos instrumentos que han servido para negociar de una manera pertinente ser dejados de lado con un criterio absolutamente arbitrario o intempestivo. Hay la posibilidad o la potestad de la parte afectada de solicitar el resarcimiento como consecuencia de la afectación a las negociaciones precontractuales o la interrupción arbitraria o intempestiva de las negociaciones precontractuales. Eso a mí me parece relevante, porque es un tema que se da en el mundo comercial de manera permanente. Aquellas personas que estamos litigando o que estamos en el mundo corporativo, nos damos cuenta que en los arbitrajes hay muchas circunstancias en las cuales las empresas cruzan información entre ellas, información que es reservada, información sensible, información comercial relevante, en el momento de la negociación, y suscriben documentos que son prácticamente ya un contrato, y que no son contratos preparatorios, porque en el contrato preparatorio, como por ejemplo en el compromiso de contratar, el objeto es la celebración en el futuro de un contrato definitivo, pero no son prácticamente un contrato ya estos documentos que previamente entre las partes y sobre todo en las negociaciones de gran envergadura comercial se dan. Por lo tanto, allí es muy bueno conocer los temas que tienen que ver con la anulación de los negocios jurídicos por error y la tutela resarcitoria, por supuesto. En el mundo comercial es muy importante. Hace poco hubo una conferencia también de la Universidad Católica en donde una profesora especialista en MOU, por ejemplo, desarrolló cómo a través de la experiencia comercial se daban este tipo de instrumentos contractuales o comerciales o precontractuales. Igual, el profesor Saavedra hizo una exposición sobre los MOU que son fundamentales para poder entender el tratamiento comercial en las negociaciones y que, reitero, son prácticamente contratos. Entonces, apartarse de eso de una manera intempestiva o arbitraria no es, pues, bajo los criterios generales, una medida que sea coherente con el principio de la buena fe, y por supuesto que la parte afectada merece un resarcimiento por la frustración de las expectativas. Gracias.